Feliz día para todos nuestros queridos amigos, a todos nuestros queridos hermanos. Es un privilegio para mi persona el poder compartir un devocional más que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios nos ha dado este privilegio. Agradecemos a Dios por esta oportunidad y agradecemos también a nuestros hermanos y a nuestros amigos que se unen a este devocional, se unen a esta transmisión en esta página de SMI Reforma El Salvador. Vamos a tener un mensaje muy importante. Hemos tenido a un personaje principal en estas meditaciones desde el día sábado. Se ha mencionado siempre en nuestros mensajes a este personaje. Y hoy vamos a hablar nuevamente de él. Vamos a resaltar algo muy especial y muy importante de este hombre que también nosotros necesitamos tener y manifestar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos acompañe, y a todos nuestros amigos también invitamos para que nos acompañen a una oración. Vamos a venir en palabras de oración para que Dios nos ayude a entender y a comprender esta reflexión. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, muy agradecidos contigo, porque nos has guardado y nos has librado de males y de peligros. Gracias porque nos has dado esta oportunidad de ver este nuevo día, Señor. Permite que podamos vivirlo como si fuera el último de nuestra vida. Que donde quiera que vayamos, Señor, podamos andar contigo, podamos ser ejemplo, podamos ser luz y podamos reflejarte en todos los aspectos de nuestra vida. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, a nuestros hermanos, amigos, a nuestros queridos, a las queridas visitas de tu iglesia. Nunca los desampares, Señor. Cuídalos y protégelos siempre. Y pon ese espíritu en sus corazones para que sientan la necesidad de buscarte antes que sea demasiado tarde. Quédate con nosotros en este momento. Bendice tu palabra y a todos los que la hemos de escuchar. Lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. De esta manera hemos suplicado al Señor su dirección y su bendición. Esperamos que esta reflexión de su santa y de su bendita palabra nos ayude a acercarnos más a Él, a tener una comunión más íntima con Dios. Y qué bueno cuando nosotros lo buscamos a estas horas del día, a estas horas de la mañana. Nuestro estudio está titulado La fe de Enoc. Así está titulado. La fe de Enoc siempre fue evidente. Vean qué interesante. La fe de Enoc siempre fue evidente. Y dice en el libro de Judas, hay un texto de referencia para esta declaración y la encontramos en el libro de Judas, capítulo número 1, versículos 14 y 15. Y dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos, para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los limpios de entre ellos, de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. En este texto, hermanos, nosotros podemos resaltar algo muy interesante. El testimonio de Enoc era un reproche para los demás. El testimonio que se desprendía de la vida de Enoc era un duro reproche para todos aquellos que no lo hacían, que desobedecían al Señor. Con el testimonio Enoc predicaba, con el testimonio Enoc demostraba la fe que él tenía. Por eso nuestra meditación está titulado La fe de Enoc siempre fue como evidente. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es tu fe, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Qué tan evidente es la fe que nosotros tenemos? ¿Qué tanto la demostramos? ¿Qué tanto puede reflejarse en el mundo? La de Enoc dice que era muy evidente. Se notaba la fe de Enoc, se veía la fe de Enoc. ¿Y la nuestra? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es su fe, mi querido hermano, mi querida hermana? También debería de ser evidente como la del siervo Enoc. Pues esta es nuestra meditación y esperamos que nos ayude a ejercitar más la fe y también a procurar que nuestra fe sea evidente. Dice acá el espíritu de profecía: Enoc fue un obrero activo de Dios. ¿Cómo fue Enoc? Un obrero activo de Dios.
¿Qué significa eso? ¿Quién es un obrero activo? El que está constantemente en servicio, trabajando, dedicándose a la obra del Señor. Ese es un obrero activo. Dice que Enoc fue un obrero activo de Dios. Jamás buscó lo que fuese ventajoso o cómodo. Jamás buscó lo que fuese ventajoso o cómodo. ¿Y qué busca usted, mi querido hermano? La comodidad. Lo que sea ventajoso, no para la causa de Dios, lo que sea ventajoso para usted, lo que le conviene a usted, lo que le ayude o le beneficie a usted, no a la causa de Dios. Muchas veces hemos sido de esa manera, hemos actuado de esa manera. La pregunta es, ¿cuánto lo seguimos haciendo? ¿Qué tan ventajoso sigue siendo usted, querido hermano y querida hermana? ¿Qué tan cómodo usted también se quiere mantener en la causa de Dios y en la obra de Dios? Oye, aún entre los mismos instrumentos y siervos de Dios, también se ve el querer ser ventajoso y el querer ser cómodo. El no querer que se nos exija más, que no se nos pida más, o que no se nos mande a un campo donde podríamos estar quizás separados de los seres queridos, de los seres que amamos. Y tal vez la causa sí nos requiere allá en aquel lugar. Y tal vez la obra de Dios también nos está clamando en aquel lugar, nos está demandando nuestra colaboración. Pero dice acá, jamás buscó lo que fuese ventajoso o cómodo para él, ni desperdició su tiempo en meditaciones ociosas, ni se afanó por lograr una felicidad personal. ¿Qué es lo que queremos lograr nosotros? Esto es lo que deberíamos nosotros de considerar. Dice que Enoc ni desperdició su tiempo en meditaciones como ociosas, superficiales, triviales. No demos cabida a nuestros pensamientos, a nuestra mente, a esas meditaciones como ociosas. Hoy hay muchas meditaciones ociosas que lo único que están instando es a la desobediencia. Lo único que están haciendo es darle la razón al enemigo de Dios, defender los conceptos erróneos e equivocados de Satanás. Eso es lo que hacen muchos con esas meditaciones ociosas. Creer de que no se puede obedecer a Dios, de que es imposible obedecer a Dios. En pocas palabras, que es imposible apartarse del mal. ¿Por qué? Porque ya es algo que así viene, así venimos y que así vamos a seguir. No, mis queridos hermanos, dice acá que no desperdició su tiempo en meditaciones ociosas, ni se afanó por lograr una felicidad como personal. También dice, no participó de las fiestas y de los entretenimientos que constantemente atrapaban la atención de los amantes del placer del mundo antediluviano. ¿Qué es lo que no hizo Enoc? No participó de las fiestas y de los entretenimientos. ¿Y usted lo hace, querido amigo, querido hermano? ¿Usted sí participa de los entretenimientos? Nosotros, dice acá, nosotros sí participamos de las fiestas de los mundanos y de los paganos, es decir, de aquellos que no han entregado su vida a Jesús. La pregunta que deberíamos de hacernos a todos nosotros, los que profesamos ser del pueblo de Dios, ser hijos de Dios, es si estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y el de su siervo Enoc, como lo hemos venido estudiando en estas últimas meditaciones. ¿Qué tanto participamos nosotros de las fiestas de los paganos? Nos invita un amigo en una fiesta pagana. Es mi amigo, es que no lo puedo dejar, es mi amigo. El problema es que queremos ir a esa fiesta como va el mundo. No queremos ir bien vestiditos, decentemente, honradamente, sencillamente, sino queremos ir para que no noten que somos cristianos, queremos ir como va el mundo. En la meditación anterior, en el matutino anterior, decíamos que tenemos que caminar con Dios en todas partes. Ahora la fe de Enoc dice que era evidente, pues la nuestra también tiene que ser evidente. Dice esta declaración, sigue diciendo este consejo. En sus días las mentes de muchos quedaron encandiladas por los placeres mundanales que les tentaban a desviarse. Dice, en sus días las mentes de muchos quedaron encandiladas por los placeres mundanales que los tentaban a desviarse. ¿Cómo está nuestra mente hoy también? Quizás están en la misma condición, encandiladas por los placeres, costumbres y modas del mundo, que nos instan a desviarnos de la verdad, a separarnos del camino de Dios. Así que, queridos amigos y mis queridos hermanos, estas meditaciones que hemos estado compartiendo con ustedes deben de ayudarnos a reflexionar, a pensar, a meditar en nuestra vida.
¿Qué tanto estamos sirviendo a Dios? ¿Qué tanto estamos demostrando nuestra fe? ¿Qué tan evidente es nuestra fe? ¿Y qué tanto caminamos nosotros con Dios? Si lo hacemos en todas partes o ya tenemos seleccionados los lugares a los que sí caminamos con Dios. Enoc dice que él caminaba con Dios siempre, manifestaba al Señor en todo momento. En esos días donde la mente de muchos quedaron encandiladas por los placeres mundanales, ¿cómo creen ustedes que estaba la mente de Enoc? Vean lo que dice esta declaración. Pero Enoc era constante. ¿En qué? En su fidelidad, en su fe, en su obediencia. Enoc era constante. Por eso decíamos al principio, Enoc fue un obrero activo de Dios. Su fe era constante. Enoc era constante. No deambulaba ociosamente por las calles, ni se detenía en los lugares de diversión como un mundano indiferente. Me llama mucho la atención esta declaración. No deambulaba ociosamente por las calles, ni se detenía en los lugares de diversión como un mundano indiferente. ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Nos hemos detenido en un lugar de diversión. Hay quizás una fiesta mundana, pagana. Usted va pasando quizás por ahí. ¿Y qué hacemos? Nos asomamos, nos acercamos, nos detenemos para ver aquella apostasía, aquel placer mundanal. Enoc dice que no se detenía, él no le llamaba la atención estas cosas. Pero ¿a cuántos sí nos llama la atención esas cosas que desagradan a Dios? Quizás a muchos de nosotros nos llaman la atención. Pues debemos de luchar y esforzarnos por apartarnos de ella, para ya no quedarnos ahí, ya no detenernos en los placeres del mundo y en las fiestas de los mundanos. Sigue diciendo, jamás se enredó en conversaciones comunes con los corruptos, como si fuera uno de ellos. Solo se vinculó con los pecadores y obradores de iniquidad como mensajero de Dios a fin de advertirlos para que abandonaran sus malos caminos, se arrepintieran y buscasen a Dios. Sí se relacionó con ellos, pero para amonestarlos, para reprenderlos, para advertirles las consecuencias que iban a recibir si no se apartaban de sus malos caminos. Sí se relacionó con ellos, pero lo buscaba para que ellos buscaran a Dios. Por eso Enoc se relacionó con los paganos y los mundanos. Si nosotros también vamos a relacionarnos con ellos, no para participar de sus costumbres, ni ir a sus fiestas y a sus prácticas mundanales, sino para hablarles de Jesús, para traerlos a Jesús. Hay que relacionarnos con ellos con ese único propósito, que conozcan a Jesús y mostrarles nosotros a Jesús con nuestro testimonio. Dice esta otra parte, Enoc vivió una vida activa y ferviente abnegación. Caminó con Dios en un mundo tan corrupto que el Señor finalmente lo destruyó por medio del diluvio. ¿Qué es lo que hizo Enoc? Caminó con Dios en un mundo tan corrupto. ¿Cómo está nuestro mundo hoy? ¿Cómo está la humanidad de nuestra época? Esta humanidad que hoy nosotros también formamos parte de esta generación. ¿Cómo está? Está de la misma manera como estaba el mundo antediluviano, corrupto. Eso es lo que hoy nosotros vemos en el mundo: corrupción, violencia, maldad, inmoralidad, apostasía, desobediencia descarada hacia Dios. Eso es lo que hoy prevalece en este mundo. Pues también dice que caminó Enoc con Dios en un mundo tan corrupto. ¿Qué hizo el Señor? Destruir este mundo y a sus habitantes de aquella época, porque era mucha la corrupción, era mucha la maldad. ¿Qué hará el Señor pronto también? Lo mismo, va a destruir este mundo con todos sus habitantes corruptos. Aquellos que no quieran escuchar el llamado de Dios serán destruidos juntamente con el pecado y este mundo. Dice el consejo, Señor, y anduvo con los impíos como entre ellos, no como uno de ellos, sino como alguien cuyos propósitos, acciones y esperanzas no se basaban en el tiempo, sino en la eternidad. Jamás dio lugar a los doctos en cuestiones mundanales para que pusieran en duda su profesión y su fe. Por medio de palabras sinceras y acciones decididas, demostró que se había apartado del mundo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué demostró Enoc que se había apartado del mundo? Por medio de palabras sinceras.
y acciones decididas, demostró que se había apartado del mundo. Luego de periodos de alejamiento volvía a mezclarse con los profanos con el fin de exhortarlos a aborrecer el mal y elegir el bien. Después de las exhortaciones que hacía Enoc, bueno, los dejaba para ver si ellos cambiaban. Al ver que no cambiaban, volvía a relacionarse con ellos, pero solamente para exhortarles y para pedirles que buscaran el camino del bien. Dice esta otra parte: como fiel obrero de Dios quería salvarlos y con su mensaje advirtió al mundo. Predicó la fe en Cristo, el que salva al hombre de su condición perdida y es la única esperanza para el pecador. Enoc era un adventista. ¿Quién es un adventista? Decíamos en el devocional del día sábado. ¿Quién es un adventista? Todo aquel que cree en el advenimiento de Cristo. Y Enoc creía en el advenimiento de Cristo. También era un adventista. Y también ¿qué día guardaba Enoc? Era un adventista del séptimo día, porque no guardaba el sábado. Él conoció la luz plena del sábado y de cómo se guarda el sábado, pues Enoc era un adventista. Condujo las mentes de los hombres de su tiempo hacia el gran día de Dios, cuando Cristo vendría por segunda vez para juzgar a todos. ¿Hacia dónde condujo Enoc la mente de los hombres de su época? Hacia la segunda venida de Cristo. ¿Hacia dónde debemos de conducir la mente de los hombres también nosotros? Hacia ese hermoso acontecimiento. Queridos amigos y hermanos, la fe de Enoc siempre fue evidente y la nuestra también debería de serlo. Nosotros también deberíamos de evidenciar la fe que nosotros tenemos, de darla a conocer con las prácticas, con un buen testimonio. Este es el deseo de Dios, este es el deseo de su palabra, que nosotros demostremos que hemos conocido a Dios, demostremos que hemos conocido a Jesús y que por nuestra fe también demos a conocer el camino de salvación. Dios nos ayude, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Termino compartiendo esta última parte. Como Enoc, debemos caminar con Dios, poniendo nuestra voluntad en sujeción a la voluntad divina. Hemos de estar dispuestos a ir donde quiera Jesús nos conduzca y a sufrir por la causa del Señor. Y en la búsqueda de la salvación de las almas por las que Cristo murió, en la superación de las dificultades y en el hecho de mantenernos sin mancha del mundo, revelaremos la integridad de nuestra religión. El cristiano fiel no ha de buscar los lugares fáciles ni las cargas ligeras. Se lo ha de encontrar donde la obra sea más difícil y su ayuda más necesaria. Oigan qué interesante, hermanos. El cristiano fiel no ha de buscar los lugares fáciles ni las cargas ligeras. Se lo ha de encontrar donde la obra sea más difícil y su ayuda más necesaria. Dios nos ayude para hacer como Enoc y podamos cumplir este consejo. Queridos amigos y queridos hermanos, así como la fe de Enoc fue evidente, luchemos para que la nuestra también lo sea. El Señor nos ayude, el Señor pueda bendecir su palabra y a todos los que la hemos escuchado. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar y vamos a hacer una última oración. Oremos. Bendito y amante Padre que estás en el cielo, alabado y santificado sea tu nombre. Una vez más nos presentamos delante de ti inclinando nuestro rostro y te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de meditar en tu palabra libremente y de poder compartirla con nuestros amigos y hermanos por medio de esta página. Permite, Señor, que este mensaje nos ayude a acercarnos más a ti y que nuestra fe también sea evidente delante del mundo, que podamos dar a conocer que te hemos conocido, así como lo hizo tu siervo Enoc. Si hasta este momento te hemos fallado, perdónanos y ayúdanos a poder ponernos a cuenta contigo. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros hermanos y amigos y a todos los que escucharon y han de escuchar este devocional. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Lo agradecemos y lo suplicamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y queridos amigos, de esta manera hemos compartido con ustedes este devocional. Agradecemos a Dios por esta oportunidad y agradezco a todos mis hermanos y a todos mis amigos que me acompañaron en este devocional. Que el Señor les bendiga y un feliz día para todos. Amén.